¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Esta tarde vamos a hablar de un tema tan importante. Vamos a poner sobre la mesa una realidad compleja, difícil y que necesita ser atendida de manera inmediata en nuestro país. Estamos hablando del agua, de nuestro recurso hídrico. En los próximos días se va a realizar un foro donde se va a discutir justamente con distintos actores lo que estamos haciendo en Guatemala con el tema del recurso y tomar algunas experiencias también muy importantes de algunos otros países como Ecuador, que a través de una buena ley de aguas ha logrado avanzar en el tema y generar, sobre todo, conciencia a nivel general. Porque el tema del agua no es solamente de un sector, no corresponde al sector empresarial, no corresponde exclusivamente al sector gubernamental, es un tema que nos involucra a todos como sociedad. Ese es el tema que abordamos hoy en Desafíos. Rodeada de mares, Guatemala cuenta con las condiciones naturales favorables para disponer de suficiente agua para las personas. Anualmente, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se producen 97.000 millones de metros cúbicos de agua. Sin embargo, cada año lugares como el llamado Corredor Seco se enfrentan a una fuerte crisis que lleva a la desnutrición, enfermedades e incluso la muerte. Este recurso no solo es importante para cada individuo, sino que para la supervivencia de las empresas e incluso el gobierno. Es por eso que este año el sector empresarial se ha mostrado muy activo en el impulso a la llamada Ley de Aguas, la cual se encuentra en el legislativo y se espera pudiera dar un marco para regular el recurso hídrico, basado en principios generales para el uso racional y eficiente, puesto que somos de los pocos países que no tienen una normativa en ese sentido, a pesar de que el índice de riesgo mundial nos pone en el cuarto lugar donde hay más probabilidades de sufrir desastres, situación que puede agravar la situación de saneamiento y acceso al agua. Asimismo, el sector industrial busca generar conciencia sobre este tema con actividades que programa este año dentro del marco del primer Foro de Sostenibilidad Industrial a realizarse este mes en Guatemala, al cual se espera asistan más de 300 personas involucradas en el tema, como la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de Cámara de Industria y el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, quienes este año esperan marcar el camino para las nuevas decisiones. Para Desafíos, Mónica Obando. Y claro, como acabamos de ver en este reportaje introductorio, el tema es tan importante y en este caso vamos a abordarlo desde la preocupación que tiene el sector industrial, el sector empresarial de Guatemala, pero realmente nos compete a todos la realidad del agua, el recurso hídrico en nuestro país. Por eso me da mucho gusto presentar en este programa a quien nos acompaña en este primer bloque. Él es el ingeniero Otto Becker, es tesorero de la Cámara de Industria de Guatemala y director de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Industria. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. ¿Por qué es un tema tan importante y lo toman ustedes como una prioridad dentro de la Cámara? Pues antes que un tema institucional es como guatemaltecos, realmente el tema del país. El tema es un recurso, a pesar de que sean recursos que puedan estar o no estar dentro de un proceso industrial e involucrados con la competitividad directa de nuestros socios. Es un recurso que es transversal, se debe manejar de una forma integral y de alguna manera le da esa responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras de hacerlo de la manera correcta. Es tan rica Guatemala en todos sus recursos naturales que yo creo que a veces no tomamos real conciencia cuando hacemos comparación con algunas otras regiones del mundo de la importancia que tiene el agua, de lo abundante que ha sido y que en algunos momentos podemos llegar a pensar esto no podría ser de la misma manera si no preservamos, si no cuidamos y si no creamos un marco legal, ¿verdad? Hablemos un poco de la ley de aguas, de esta iniciativa, de lo que debe tener. ¿Cómo lo plantean ustedes? Pues en principio lo que quisiéramos en un mundo ideal es que sea un marco general, ojalá orientador, que no choque con otros marcos, otros cuerpos legales, que le dé, digamos, ese ordenamiento y esa orientación al qué hacer, digamos, en términos generales, tanto público como privado, y que en alguna medida también evite la conflictividad. O sea, es decir, si quisiéramos que cumpla con ciertos principios de equidad, que debe ser aplicable a todos por igual, un tema de gradualidad, porque definitivamente hay una realidad nacional, no solo porque tenemos la bendición de que Guatemala está en el trópico y que tenemos una capacidad de recuperación de nuestros recursos naturales, debemos de alguna forma ver que las múltiples cuencas que el país tiene, digamos, obligan a que sean manejadas de una forma muy ad hoc a la realidad de cada una de esas cuencas
Y también que vemos es importante que este marco legal tenga una institucionalidad que sea política, que sea técnico-científica. Que responda a los intereses del país, en definitiva, ¿verdad? Desde luego, pero apolítica completamente. Claro, claro, que no tenga que quedar bien con nadie, digamos, pues para algún cambio de gobierno o temas de ese, o que sea, digamos, una plataforma para empleos, sino que tiene que responder a lo técnico-científico, el quehacer del recurso hídrico, sobre todo de dominio público. Recaemos obviamente en la labor del Congreso de la República al hablar de este tema. ¿Cómo sienten ustedes, tomando en cuenta muchos temas prioritarios, importantes, de relevancia, que hoy están en el hemiciclo y que no se discuten? ¿Cómo visualizan ustedes la situación dentro del Congreso en relación a voluntad política y lo que usted bien dice, respetar los intereses del país, no intereses políticos? Claro. Pues percibimos que la están llevando muy complicada con digamos, muchos temas sobre la mesa a nivel de recursos naturales, las múltiples iniciativas de ley que existen dentro, que son calificadas como iniciativas de ley, están a nivel de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso y ellos están de alguna forma realizando, digamos, pues los análisis y los estudios de ver de qué manera se puedan combinar estas iniciativas hasta donde entendemos. Hemos tratado de tener algún acercamiento con el presidente y los miembros de la comisión, sin embargo no nos ha sido factible. Esperamos que realmente esto no corra prisa, sino que más que sacarlo rápido, sea sacarlo bien, o sea que no por correr ahorita, digamos, pues vamos a tener un mejor marco legal de aguas. Y después hay ciertas corrientes y ciertas diferencias de una iniciativa a la otra, que ahí es donde nosotros pues tenemos claro y hemos compartido a nivel tanto del Ejecutivo como del Legislativo nuestras posiciones y principios para tratar de que ese marco responda a ser un marco general, orientador, que no entremos en una discusión de valor de canon de agua, sino que eso quede hasta nivel de reglamento. Este marco abarca todo el país, integra las necesidades de todo el país. Hay regiones hoy que no tienen agua, que solo pueden acceder a agua que está contaminada, municipalidades que no tienen las plantas de tratamiento adecuadas. Este marco legal, insisto, del que estamos hablando, genera realmente e involucra las necesidades que tiene Guatemala en sus lugares más complejos y más delicados. Recogiendo sus comentarios, creo que sí es importante y es responsable el separar dos temas. Uno es el manejo de las aguas residuales, que está regulado por el Acuerdo Gubernativo 236-2006, que de alguna forma es un esfuerzo que tiene 11 años de existir y que de alguna forma la autoridad en materia es el Ministerio de Ambiente y que de alguna forma todos estamos obligados a cumplir. Eso está vigente. El marco de la Ley de Aguas no responde, digamos, pues, realmente a un tema de contaminar o no contaminar, sino que va muchísimo más allá, es darle esa sostenibilidad a las fuentes de agua, es dar esos estímulos, es orientar, es estimular buenas prácticas. Y entonces sí no habría que confundir el que la Ley de Aguas no es un tema para manejar el tema de agua residual, porque eso ya está normado. Claro. Y lo que hace falta es que se aplique la norma vigente. ¿Cómo van a acompañar ustedes este proceso? Insisto, desde la Cámara, usted como director de esta Comisión de Ambientes y Recursos Naturales de la Cámara de Industria, ¿cómo acompañan todo este proceso? Pues nos mantenemos muy atentos de qué es lo que está pasando, de la agenda tanto de la Comisión, de la agenda del Pleno. Tratamos de estar cercanos a esos, hemos manifestado siempre estar en una posición proactiva, digamos, pues no estamos buscando privilegios para nadie, lo que nos preocupa es la competitividad y la certeza jurídica. De alguna forma, las inversiones en este país evolucionan y se desarrollan y la generación de empleo formal sucede si las reglas del juego están claras. Y en eso, esto es parte, digamos, de la normativa y es parte del clima de negocios que las inversiones necesitan. Y en esa línea, digamos, pues nosotros hemos tratado de ser muy proactivos, tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo, y a nivel de municipalidades también hemos tenido algún contacto y buscamos pues trabajar y llevar propuestas.
en esa línea. Bueno, le agradecemos muchísimo. Para abrir el bloque creo que fue muy interesante poner en contexto el tema. El ingeniero Otto Becker, tesorero de la Cámara de Industria, pero además el director de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara. Estamos hablando de este tema. En instantes nos va a acompañar el director ejecutivo de la Fundación Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. ¿En qué consiste el trabajo? ¿Cómo se está avanzando? ¿Qué otros sectores deben involucrarse? ¿Cómo estamos desde el punto de vista privado y desde el punto de vista público? Son todos los temas que estamos abordando esta noche en Desafíos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Desafíos. Qué tema importante el que estamos abordando. Hoy estamos hablando del recurso hídrico, de la necesidad de consensuar dentro del Congreso de la República, más allá de cualquier interés partidario, donde prevalezca realmente un interés en el país, con un tema que es fundamental para Guatemala y para el resto del mundo. Se incorpora a nuestra entrevista Luis Mariano Muñoz Paredes. Él es el director ejecutivo de la Fundación Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Gracias por acompañarnos. Ricardo, muchas gracias. Bueno, tema importante, ¿verdad? ¿Le damos realmente importancia, digo, más allá de lo privado, de lo público, en los sectores involucrados como sociedad? ¿Somos conscientes de la importancia que tiene el agua para el país? La percepción es que todavía tenemos que trabajar mucho. Guatemala es un país con una gran producción de agua y actualmente la estimación es que apenas usamos un 18% de esa producción en nuestra vida diaria. Sin embargo, no vemos políticas muy específicas en hacer conciencia tanto a nivel hogar como a nivel empresarial en diferentes sectores, incluso dentro del mismo gobierno, claro, que el mismo gobierno también sea un usuario responsable sobre el recurso. Entonces, esa percepción, todavía existen retos en nuestro país para seguir. Tenemos que seguir abordando la importancia de seguir consumir el agua de una forma responsable en todo ámbito. Hablando del consumo responsable, hablando de estas políticas que se van a lanzar, se va a realizar un foro de sostenibilidad industrial que está enfocado básicamente en el recurso hídrico, una oportunidad para dialogar, para consensuar, para conocer experiencias. Hablemos un poco de este foro, en qué consiste y cuáles son los elementos principales que lo van a entender. Sí, este es el primer foro organizado por Cámara de Industria, específico en el tema ambiental y de sostenibilidad. Y debido a lo importante que es el recurso, debería ser importante para todos nosotros y para la industria, se está enfocando o se está haciendo énfasis en el manejo adecuado, en la gestión adecuada del recurso en el país, desde la perspectiva industrial especialmente. Entonces, queremos, en conjunto con Cámara de Industria, se quiere propiciar este espacio para poder, como usted ya bien lo dijo, generar diálogo, presentar ideas, transferir conocimiento, especialmente a empresarios, pero también se está invitando al sector público, al sector académico, de que puedan participar y así generar ese espacio de diálogo. A eso iba mi pregunta justamente, Luis Mariano. La intención fundamental es no solamente a un sector. Digo, cuando estamos hablando de discusión del recurso hídrico, tendrían que estar varios sectores involucrados ahí mismo, ¿no? Definitivamente es importante involucrar a los sectores. Estamos hablando de que en Guatemala existe la necesidad de generar una ley de aguas. Hay procesos abiertos en este momento, por lo tanto debemos de transferir ese conocimiento para fortalecer criterios y que realmente al tener un agua, sea una ley de aguas en el país, realmente aporte al cuidado responsable del recurso. Entonces no solo puede tener la perspectiva de un sector. Cuando hablamos de experiencias, digo, siempre es bueno ver lo que han hecho hermanos vecinos, países latinoamericanos, seguramente con realidades similares desde el punto de vista de indicadores socioeconómicos. Ecuador sabemos que tiene un caso puntual y que ustedes lo van a compartir. Cuéntenos un poco del tema y por qué tomar esta realidad ecuatoriana. ¿Cómo fue que lo manejaron? Inicialmente hay dos puntos importantes por qué invitar a Ecuador. Identificamos que el país ya tiene una experiencia en el establecimiento de una ley de aguas, ya tienen lecciones importantes, lecciones aprendidas sobre cuál fue la idea inicial y qué retos se han presentado en el camino, incluso ellos han tenido que ir modificando esa ley.
y principalmente en los temas de gobernabilidad. La gobernabilidad, aquí hablamos incluso de los gobiernos locales, tienen un papel importantísimo para el resguardo del recurso hídrico. De igual forma también vemos que Ecuador tiene, hablando técnicamente, tiene una huella ecológica muy similar a la nuestra. Muy parecida, muy parecida. Ellos están consumiendo más o menos 1.9 hectáreas por persona, y en Guatemala estamos estimando más o menos 1.7. Entonces, pareciera que la forma en que el ecuatoriano maneja sus recursos naturales a nivel global es muy similar a la nuestra. Entonces, vemos que esa experiencia de Ecuador puede darnos a todos los sectores que queremos invitar en el foro esa perspectiva de hacia dónde deberíamos de llevar este proceso del establecimiento de una ley de aguas en el país. Bueno, acá estamos hablando de la Cámara de Industria como ente organizador y obviamente tenemos que plantear, Luis Mariano, la posibilidad real y concreta de un involucramiento de todos los sectores. Esto no es solamente del sector público, obviamente, que debe dar los lineamientos necesarios, sino también el sector privado, que para ser mucho más competitivo debe sí o sí incorporar algunos elementos para justamente este foro de sostenibilidad industrial en el recurso hídrico se pueda echar a andar con cartas claras, ¿no? Este espacio queremos aprovecharlo para en dos líneas. Uno, realmente seguir dando ese mensaje al sector privado que el recurso hídrico es responsabilidad de todos, pero también es un factor de competitividad. Nuestras empresas, sin tener la disponibilidad adecuada del recurso para sus operaciones, empieza a tener otros efectos. Claro. Y por otro lado, también vemos importante que todo este proceso del establecimiento de la ley también tenga bases técnicas. Desde de alguna forma, la agenda de este foro y las acciones que el sector privado, por medio de la Cámara de Industria, está organizando, está tratando de llevar que en estos procesos se considere también los criterios técnicos, de que realmente la ley sea un marco, pero también llevarlo a instrumentos técnicos que respalden el cumplimiento de esa ley en el tiempo. Entonces, queremos en este espacio ya dar estos dos mensajes, ¿verdad? La técnica es importante y debe alimentar el proceso de la creación de la ley para el país. Algo importante, días en el que se va a realizar el foro, cómo la gente sabe para poder inscribirse, para poder participar. Sí, el foro se va a realizar el 24 de agosto de 8 a 1 de la tarde, de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el auditorium de la Cámara de Industria, en la sede de la Cámara de Industria. Cualquier información, procesos de registro, pueden ingresar a redes sociales, buscar a Cámara de Industria y de igual forma en industriaguate.com. Esas son las dos vías, creo que es las más sencillas ahorita como medio de para redes, poder comunicarse, para poder conocer comunicarse del tema. y registrarse, recibir más información. Tenemos que hacer una pausa rápido, la última, porque nos queda tema para hablar de cómo está Guatemala en el contexto mundial en relación a Naciones Unidas y también lo que está promoviendo en el respeto y el recurso hídrico. Bueno, eso será en un ratito porque nos queda un bloque corto, pero contundente. Ya volvemos. Último bloque de desafíos, qué bueno que siga con nosotros. Presento nuevamente a Luis Mariano Muñoz Paredes, él es el director ejecutivo de la Fundación Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Lo interesante, además del buen trabajo que realiza esta fundación, que tiene ¿cuántos años? 18 años. 18 años trabajando, es que se puede integrar también a un foro a nivel internacional fuerte, promovido por la Organización de Naciones Unidas, donde se discuten estos temas, Consejo Ejecutivo de la Red Global de Eficiencia del Recurso y Producción Más Limpia de la ONU. Así que fíjense ustedes todo lo importante que se puede hacer y ustedes pertenecen a este grupo, ¿verdad? Sí, exacto. Desde el año, en el año 89 fue creado el concepto de producción más limpia dentro del seno de las Naciones Unidas. El objetivo de la producción más limpia es cómo relacionar a la industria y al comercio en el tema ambiental, claro, de una forma atractiva, que los motive realmente. Entonces se creó un programa mundial que busca promover la implementación de esa estrategia de producción más limpia a nivel global. En Guatemala, en el 99, Naciones Unidas vino a nuestro país y presentó la propuesta de crear un centro, el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Entonces ya desde esa época estamos trabajando en el país, siendo el objetivo promover la implementación de estos conceptos. Y esa red es vigente básicamente desde el 92 más o menos, y pertenecemos 63 instituciones que pues nuestro objetivo es común: promover, propiciar, sensibilizar, transferir conocimiento y tecnología en nuestros países
para que nuestra industria, nuestro comercio sea más responsable con el ambiente, sea más competitivo, sea más amigable. A nivel Guatemala, ¿cómo estamos? Si nos comparamos con el contexto de los que integran este importante consejo y a nivel mundial en general. Sí, Guatemala se ubica dentro de los países que ha promovido mucho el tema de implementación de estructuras permanentes. Esta red funciona mucho con el apoyo de cooperación internacional. Algo que resalta Guatemala es que sí se ha tomado el objetivo de involucrar más al sector privado, que el sector privado invierta más recursos propios, que no esperemos del respaldo de la cooperación, y eso ha marcado una diferencia muy importante. Cuando uno tiene el respaldo del local, de recursos locales financieros, de conocimiento, se genera un crecimiento permanente y fortalecido. Entonces Guatemala realmente es el único país que ha propuesto incrementar la presencia del sector privado como tal en esta red. Ese es un mensaje claro que nuestro país ha dado en esta red, porque si nosotros no involucramos al sector privado, de alguna forma no generamos permanencia de los temas en nuestros países. Entonces, y de igual forma también ha resaltado nuestra experiencia en el tema energético y nuestra preocupación en el recurso hídrico. Son los dos temas de batalla, por decirlo así, técnicamente hablando, que Guatemala ha propuesto en esta mesa de darle cada vez más valor al tema hídrico, porque hasta el momento se habla mucho de cambio climático, de generación de emisiones, y no se le ha dado, incluso en estos espacios globales, no se le está dando también la prioridad al tema hídrico como quisiéramos. Como debe ser. Y por último, obviamente, no quiero dejar de preguntar, ¿qué cree usted que hace falta? Porque hemos hablado de muchos elementos, estamos hablando de la discusión de la ley de aguas, las propuestas. Sí. ¿Qué hace falta como país, como Guatemala, para poder avanzar en este tema? Definitivamente tenemos que seguir fortaleciendo la sensibilización de nuestra gente. Eso es básico, eso es permanente. Algo que nosotros como fundación y en conjunto con la Cámara de Industria hemos identificado es que no hay números. Mientras no tengamos esos datos sobre cuál es nuestro desempeño ambiental, cualquier estrategia puede ser mala, cualquier estrategia puede ser buena. Entonces, de alguna forma, incluso los objetivos de desarrollo sostenible, que fueron los 17 objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas, busca eso, y hemos visto una reacción de nuestro país en que para poder involucrarnos en el cumplimiento de esos objetivos, tenemos que entender cómo estamos. Entonces, no tenemos bien claro estos números y el gobierno, nuestro Estado, tiene que establecer esas estructuras para generar esa información desde lo micro hasta lo estratégico, algo que también contribuye a establecer las reglas claras en que los ciudadanos deben comportarse y deben cumplir. Entonces, esos dos temas para nosotros son vitales, generar sensibilización permanente y también generar información sobre lo que nosotros, esa huella hídrica, por ejemplo, entender cómo, de forma minuciosa, cómo es el comportamiento de consumo del guatemalteco. Es un dato que al día de hoy no está claro. No existe. Y le agradecemos muchísimo a Luis Mariano Muñoz Paredes que nos haya acompañado, que nos haya invitado a este foro. Además, gracias por estar con nosotros. Ojalá que sea muy exitoso. Muchas gracias. Que las conclusiones sean importantes, pero sobre todo que se puedan poner en práctica, ¿verdad? Que eso es lo más interesante de estos encuentros. A usted que está del otro lado, gracias por sintonizarnos. A la gente que está en Estados Unidos y Canadá también, que nos sigue a través de Centroamérica TV. Soy Ricardo García Santander. Los espero la próxima semana en Desafíos. Gracias por su sintonía.